Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar nuestra reflexión sobre los salmos. Vamos el día de hoy a hablar sobre el Salmo 90. Vamos a hablar del Salmo 90. Entonces vamos a leer en nuestra Biblia primeramente este salmo para después explicarlo. Entonces vamos a leer el Salmo 90. Dice así: Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido para nosotros un refugio de edad en edad. Antes de ser engendrados los montes, antes de que naciera la tierra y el orbe, desde siempre y hasta siempre tú eres Dios. Tú devuelves al polvo a los hombres diciendo: volved, hijos de Adán. Pues 1000 años a tus ojos son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Tú los sumerges en un sueño, a la mañana son hierba que brota y florece por la mañana, por la tarde está mustia y seca. Pues tu cólera nos ha consumido, nos ha anonadado tu furor. Has puesto nuestras culpas ante ti, nuestros secretos a la luz de tu rostro. Bajo tu cólera declinan nuestros días como un suspiro. Gastamos nuestros años, vivimos 70 años, 80 con buena salud, mas son casi todos fatiga y vanidad. Pasan presto y nosotros volamos. ¿Quién entiende el golpe de tu ira? ¿Quién percibe la fuerza de tu cólera? Enséñanos a contar nuestros días para que entre la sensatez en nuestra cabeza. Vuelve, Yahvé, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana, y gozaremos y cantaremos de por vida. Alégranos por los años en que nos humillaste, por los años en que conocimos la desdicha. Que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu esplendor. La benevolencia del Señor sea con nosotros, consolida la acción de nuestras manos. Muy bien, pues ahí tenemos entonces este Salmo 90 que vamos a reflexionar el día de hoy. Entonces, primero que nada, este Salmo sí tiene título, ¿verdad? Y es una cosa muy importante porque este Salmo se lo atribuyen a Moisés. Dice: oración de Moisés, hombre de Dios. Entonces, esto es muy importante porque este es un Salmo que se atribuye a Moisés. Usualmente decíamos que se atribuyen a David y a otros personajes. Pero cuando hablábamos de los títulos decíamos que este salmo de manera especial se atribuía a Moisés. Obviamente Moisés no escribe este salmo, ¿verdad? Pero claro, le atribuyen a Moisés los salmos, este salmo, ¿por qué? Pues porque Moisés de alguna manera sí tiene relación con algún tipo de cantos, ¿verdad? De composiciones que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, si ustedes leen Éxodo 15, el capítulo 15, hay un canto, ¿verdad? Una especie como de salmo que está ahí en el capítulo 15, ¿no? Y ahí está Moisés junto con el pueblo cantando, ¿no? La victoria, ¿no? Porque salieron de la tierra de Egipto, ¿verdad? Salieron de ahí y entonces ven que el faraón se hunde, ¿verdad? Y es destrozado y entonces cantan con alegría, ¿no? Tenemos también en Deuteronomio 31, ¿verdad? Aparecen algunos fragmentos ahí como de una especie de salmo también, ¿verdad? O en el capítulo 33 también aparece una especie como de salmo, ¿no? Como decíamos en la primera clase de los salmos, ¿verdad? Hay algunos salmos que no están dentro de los salmos, sino que están distribuidos en otros libros de la Biblia. Y hay algunos que se atribuyen indirectamente a Moisés, porque Moisés es el personaje que los dice o que participa en ellos, ¿no? Pero este salmo que aparece aquí, el Salmo 90, aunque se atribuye a Moisés, pues propiamente no es de Moisés, porque si hubiera sido de Moisés, cosas como estas aparecerían en el Pentateuco, ¿verdad? En el Éxodo, en el Levítico, en Números, en Deuteronomio, y no aparece propiamente, ¿no? Entonces, incluso San Agustín, ¿verdad? Dice: este salmo no lo escribió Moisés, más bien es como un ejemplo para descubrir el valor de la oración. Entonces, propiamente pues no lo escribió Moisés. Algo muy curioso es que le atribuyen un título, ¿verdad? Dice: de Moisés, hombre de Dios, ¿verdad? Le llaman hombre de Dios. Y este es un título reservado para los primeros profetas, ¿verdad? Para los primeros profetas. Así aparece, por ejemplo, en el libro de Samuel aparece así: el hombre de Dios, ¿no? El rey David en un momento se le llama hombre de Dios, sobre todo cuando habla del culto, ¿verdad? Entonces, el hombre de Dios.
Entonces podemos ver aquí que este título entonces le da ya como una característica carismática a Moisés y por lo tanto digno de dar culto a Dios por este salmo. Ahora bien, obviamente los estudiosos dicen, esto no lo escribió Moisés, pero ¿por qué se lo atribuyeron a Moisés? A ver, si Moisés no lo escribió, ¿cuál fue el motivo por el que se lo atribuyeron? Tiene que haber un motivo, ¿no? Y entonces cuando uno lee el libro del Deuteronomio, ¿no?, en el capítulo 33, ¿verdad?, donde hay una serie de bendiciones al pueblo de Israel, a las diferentes tribus, algunas de las características que dice Deuteronomio 33 aparecen en este salmo, sobre todo en la primera parte, ¿no? Entonces, aunque no son totalmente, ¿verdad?, idénticas, pero algunas ideas parecen aparecer precisamente en el Salmo 90. Por eso es que aparece justamente, o más bien por eso es que se atribuye a Moisés este salmo, porque hace ver precisamente que algunas ideas estaban en el libro del Deuteronomio y lo pusieron aquí como un salmo, por eso se lo atribuyeron a Moisés. Incluso por ejemplo, dice oración de Moisés, hombre de Dios. La palabra oración es la misma que se utiliza, por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo 13 y 14, para hablar de la oración. Por lo tanto, Moisés sí es un hombre de oración, claro, es un tema muy importante, pero también tiene ciertos temas del Salmo 90. Por eso podríamos decir que entonces, aunque no lo escribió Moisés, está inspirado sobre todo en el libro del Deuteronomio. Y como eso es una oración que hizo Moisés, entonces por eso se la atribuyeron tal vez a Moisés. Digo, es una cosa que se nos escapa en el tiempo, pero pareciera que esa es la razón fundamental por la que se atribuye precisamente a Moisés. Ahora bien, ¿qué tipo de salmo es, no? Este salmo, como lo dice, es una oración, ¿no? Y la palabra oración que aparece ahí en hebreo, pues se refiere a una oración que hace la comunidad, una oración que congrega a la gente para hacer este momento de aclamación a Dios, ¿no? Entonces, es un salmo que parece que se daba en comunidad, ¿no? Pero si ustedes escucharon ahorita el salmo, pues no nos dice claramente cuál es la situación, ¿no? Porque sí le pide a Dios que lo ayude, ¿verdad?, etcétera, pero no dice si está oprimido por un hombre, si tiene una enfermedad, si tiene un pecado muy grave. En realidad no dice como tal, ¿no? Solamente pide el auxilio de Dios, pero no da la razón. Pide la ayuda de Dios, pide la esperanza en Dios, claro, pero fíjense que no dice exactamente cuál es el motivo. Entonces, podríamos decir que este es un salmo de lamentación, porque en realidad está lamentándose, ¿no? Pero es un salmo de lamentación unido a otro género literario de los salmos, ¿no?, que sería el género sapiencial. ¿Qué quiere decir sapiencial? Sapiencial es cuando en la Biblia, ¿verdad?, se hace una reflexión sobre la vida del hombre, ¿no? Se reflexiona sobre la vida del hombre. Incluso en la Biblia tenemos libros sapienciales, ¿verdad?, donde el autor sagrado va reflexionando sobre cosas. Por ejemplo, el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, del eclesiastés. Estos libros se llaman sapienciales porque son reflexiones sobre la vida del hombre, ¿no? Entonces son sapienciales. Y este salmo, si ustedes se dan cuenta, sobre todo la primera parte del salmo, es muy sapiencial, ¿verdad?, es muy reflexiva. Es un lamento que pide la ayuda de Dios, pero que también reflexiona sobre todo sobre el vacío del hombre, ¿no?, la inutilidad del hombre en algún momento, ¿no? Entonces podríamos decir que es un salmo de lamentación con elementos sapienciales, cargado de elementos sapienciales. Algunos han dicho que es un salmo litúrgico que se cantaba para pedir perdón a Dios, pero bueno, es más, bueno, podría ser, pero sobre todo es de lamentación con tendencia sapiencial o con un factor sapiencial, ¿no?, de reflexión sobre la vida del hombre, ¿no? Ese sería el género. Y muchos dicen que este salmo seguramente por la manera como está escrito, por la reflexión que está haciendo sobre el hombre, pues es un salmo que se escribió después del destierro, por lo tanto es un salmo más posterior, ¿no? Que a lo mejor algunas cosas estuvieran escritas en la antigüedad y que luego lo recompusieron. Eso pues es una hipótesis, no sabemos si eso sea cierto o no, pero bueno, por la estructura del salmo, este salmo, así como lo tenemos, es después del destierro, ¿no? Entonces estamos hablando de un salmo después del siglo VI, ¿no? Entonces es un salmo relativamente más nuevo comparado con otros, ¿no? Entonces tenemos ahí estos elementos. Entonces, ya aclarado un poco sobre la autoría del autor, que no es Moisés, se le atribuye porque hay temas parecidos al Deuteronomio 33, y después es un salmo de lamentación y sapiencial, escrito después del destierro de Babilonia, ¿no? Esos serían los datos introductorios. Y entonces sí podemos ver la primera parte del salmo, que sería la invocación inicial, ¿no?
que es del versículo 1 al versículo 2. Señor, tú has sido para nosotros un refugio de edad en edad. Entonces empieza el Salmo, ¿verdad?, con una apertura. Llama a Dios Señor, ¿verdad?, que es un título muy importante. Y es muy interesante porque si ustedes se dan cuenta, le llama a Dios Señor en el versículo 1 y al final, en el versículo 17, le vuelve a llamar Señor. O sea que ahí está todo el Salmo encerrado. Y recordemos que Señor representa que Dios es dueño de todo, que Dios es dueño de todo. Por lo tanto, decirle Señor significa ya de entrada, todo lo que vamos a cantar aquí de Dios representa que Dios es nuestro dueño, que Dios es el que nos guía, que Dios es el que nos consuela, el que nos transforma. Dios es mi Señor, el que me guía, de entrada ya, ¿no? Y al final lo va a terminar diciendo de nuevo es el Señor. Pero bueno, ahí luego vamos a hablar del final, ¿no? Porque al final habla de una cosa muy importante con la idea del Señor, que es dueño de todo, ¿no? Y dice, Señor, tú has sido para nosotros un refugio. Aquí la palabra refugio, ¿verdad?, en hebreo, pues se habla precisamente de una especie de residencia, ¿verdad? Pero se puede usar para cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, en el libro del Génesis, en el capítulo 9, se habla del refugio de los animales, ¿no? La misma palabra que aparece aquí, ¿no? Maón, ¿verdad? Ahí está la misma palabra. Entonces, refugio significa, en primer lugar, pues sí, un lugar donde alguien se esconde, donde alguien se guarece, donde alguien permanece escondido, o donde alguien vive, ¿no? Puede ser, ¿no? Claro, en el libro del Deuteronomio 26:15, por ejemplo, se dice que se usa esta palabra para hablar de una residencia sagrada, ¿no?, donde está Dios, la morada de Dios. Por lo tanto, estamos diciendo que Dios tiene una morada. Pero aquí el Salmo dice, tú has sido para nosotros un refugio. Y ciertamente la palabra refugio puede ser un lugar importante, un lugar donde uno vive o un lugar donde uno se esconde. Por lo tanto, el Salmo comienza diciendo, Señor, tú eres un refugio de edad en edad, o sea, siempre, para todas las generaciones, tú eres nuestro refugio, en quien podemos escondernos, en quien podemos tener protección. Por lo tanto, el Salmo comienza diciéndole a Dios, tú eres nuestro protector, tú eres el que me proteges, tú eres el que me cuidas, tú eres el que me ayudas, tú eres el que nunca nos deja solos, tú eres el que nunca nos deja solos. Esa es la imagen entonces. Entonces, lo primero que comienza el Salmo diciendo es, tú eres mi refugio. Puede haber peligros, puede haber dificultades, pero tú eres mi refugio. La historia va pasando, pero aunque vaya pasando con sus dificultades, tú eres mi refugio. Entonces, el Salmo de entrada abre diciendo, tú, Señor, eres mi refugio, tú eres mi refugio, no hay otro. Tú eres el que me protege. Yo sé que puedo estar en peligro, pero tú eres el que me cuidas. Ese es el punto de partida. Dios que me cuida, Dios que me guarda, Dios que me sobrecoge. Punto inicial. Así comienza la oración. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer oración con este Salmo, pues lo primero que hay que hacer es, Señor, tú eres mi refugio, ¿no? A lo mejor ahorita tenemos miedo por la pandemia, tenemos miedo por la inseguridad, tenemos miedo por tantas cosas, pues hoy la oración tendría que ser, Señor, tú eres mi refugio. Yo me guarezco en ti. Tú eres el que me vas a cuidar. Finalmente, el que tiene la última palabra en la vida, ¿quién es? Eres tú. Tú eres mi refugio. No tengo otro refugio más que tú. Tú eres el único que me proteges, que me cobijas, que me ayudas. Tú eres mi refugio. Y conste que es un salmo de lamentación, inicialmente, ¿no? Por lo tanto, implica que aunque yo esté triste, antes de lamentarme, antes de llorar, antes de quejarme, lo primero que tengo que hacer es, tú eres mi refugio. O sea, el que tiene la última palabra en mi vida, eres tú. Tú eres el que tiene la última palabra en la vida. Tú eres mi refugio. Antes de que los montes fuesen engendrados, antes de que naciera la tierra y el orbe, desde siempre y hasta siempre tú eres Dios. Y aquí entonces habla de que los montes son engendrados, de que la tierra naciesen de la tierra, ¿verdad? Porque en aquellas épocas, ¿verdad?, existía el mito de que la tierra, ¿verdad?, era la que había dado a luz a los montes. Es una mitología pagana, no es muy judío esto que digamos, pero bueno, está influido por eso. Pero dice, bueno, antes de que los montes existieran, tú ya has existido. O sea, el que tiene la última palabra aquí es Dios. Si Dios es mi refugio, ¿por qué? Pues porque Dios ha existido siempre, antes de que los montes surgieran, antes de que la tierra los diera luz, dice, ¿no? Tú has sido Dios, tú eres Dios desde siempre. Podrá haber montañas, podrá haber lo que tú quieras, pero antes de todo eso, tú has estado siempre conmigo. Tú nunca me has dejado. Tú me has ayudado a seguir adelante. Entonces así comienza el Salmo, fíjense. Primero reconozco que Dios es mi refugio y que Dios está antes de cualquier otra cosa. Que el que ha creado todo es Dios.
el que ha creado todo es Dios. Y entonces empieza la primera parte del Salmo, ¿no? Que sería toda una reflexión sapiencial sobre la vida del hombre, ¿no? Una reflexión sobre la vida del hombre, del versículo 3 al versículo 10, que está a su vez dividido en dos partes, del versículo 3 al 6 y del 7 al 10. Entonces vamos a ver, primera parte, ¿no? Del versículo 3 al 6. Tú al polvo reduces a los hombres diciendo, regresad, hijos de Adán, porque 1000 años a tus ojos son como el ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Tú los sumerges en un sueño a la mañana, y en la mañana serán como hierba que brota. Por la mañana brota y florece, por la tarde se angustia y se seca. Entonces aquí empieza una reflexión sobre la vida del hombre, que si lo vemos bien es un poco pesimista, ¿no? Tú reduces al polvo a los hijos, a los hombres, diciendo, regresen, hijos de Adán. Entonces aquí recordamos el libro del Génesis, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, en el Génesis 2:7, ¿verdad? Génesis 2:7 dice el texto que Dios tomó, ¿verdad? El polvo de la tierra, lo modeló, insufló en él y el hombre fue un ser vivo, ¿no? Pero ¿de dónde tomó Dios al hombre? Del polvo de la tierra, ¿no? Del polvo de la tierra, ¿no? Adamá, ¿no? Vamos a poner aquí, Adamá. Adamá quiere decir tierra. De ahí viene el nombre Adán, ¿no? Adán, ¿quién es? Adán es precisamente el terreno, el terráqueo, ¿no? El que fue formado de la tierra, ¿no? El terrestre, el terrícola, ¿no? Eso quiere decir el nombre Adán, ¿no? Terreno, ¿verdad? El que fue tomado de la tierra. Por lo tanto, Génesis 2:7 nos dice, el hombre fue formado de la tierra, del polvo de la tierra, para ser exacto, ¿no? El polvo, que representa, ¿verdad? En alguna clase lo habíamos dicho, ¿no? La fragilidad del hombre, ¿no? La pequeñez del hombre, ¿no? El hombre es polvo, el hombre es frágil. Y fíjese bien. Y entonces aquí dice, tú reduces al polvo a los hombres. Entonces fíjense, el hombre fue creado de polvo, sí, pero curiosamente no se queda con la visión grandiosa del hombre, ¿no? Que es polvo, pero que es el aliento. Aquí no habla del aliento de Dios, sino que dice, tú formaste al hombre del polvo y lo regresas al polvo. Por eso dice, regresen hijos de Adán, o sea, regresen hijos de la tierra. Ustedes fueron sacados de la tierra, pues regresen a la tierra. ¿Quién es el hombre según el Salmo en el versículo 3? Pues somos polvo, y al polvo vamos a regresar. Y eso lo dice Génesis 3, ¿no? Porque polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Dice el capítulo 3. Fíjese cómo entonces la visión inicial del Salmo es muy negativa, ¿no? ¿Quién es el hombre? Polvo. Tú eres polvo. Y un día de estos vas a regresar al polvo. Al polvo. Y aquí la palabra polvo que está usando es una palabra muy curiosa porque no es la misma palabra de Génesis 2:7, es la misma idea, pero no es la misma palabra. Porque aquí la palabra polvo no se refiere al polvo que yo agarro, ¿verdad? De la tierra. En el Génesis 2, cuando dice polvo, se refiere al polvo, ¿verdad? Finito, ¿verdad? Que uno puede agarrar. Aquí polvo se refiere al polvo que yo machaqué, ¿no? Si yo ahí te agarro, no sé, una piedra, ¿no? Y le empiezo a pegar y a pegar y a pegar y a pegar. La piedra se empieza a deshacer, a romper y le sigo pegando y pegando hasta que quede hecho polvo. A eso se refiere. Esa es la idea de polvo, ¿no? Es una palabra que aparece solamente aquí en los Salmos. Aquí por única vez aparece esa palabra. Y que hace referencia así al Génesis 2, pero aunque nosotros lo traducimos por polvo, en el libro de los Salmos se está diciendo otra cosa. Polvo se refiere no al polvo que está en el piso, polvo se refiere a lo que fue aplastado. Entonces, ¿quién es el hombre? El hombre es polvo, pero ¿polvo en qué sentido? Es alguien que ha sido destruido, es alguien que ha sido machacado, es alguien que será aniquilado, es lo que están diciendo, ¿no? Regresen al polvo, regresen hijos de Adán, ¿qué significa? El hombre es polvo, es destrucción, y un día se va a destruir el hombre y va a regresar, así como se machaca, como se martilla una piedra, como se machaca las cosas, el hombre se va a machacar, el hombre se va a destruir, va a regresar. No importa lo que hagas, un día te vas a morir, y ese día que te mueras no va a quedar absolutamente nada de ti, te vas a destruir. Es una imagen muy dura esta del versículo 13. No está solamente diciendo que somos fracaso, está diciendo, tú te vas a morir, tú vas a ser destruido, vas a quedar destruido, vas a quedar hecho polvo. Así como se destruye una piedra, tú vas a ser destruido. Eso es lo que está diciendo, ¿eh? Claro, aquí leer todo el Salmo, si aquí dijéramos fin del curso, pues ya
Uno diría que es feo la Biblia, no, hay que leer todo el Salmo completo, ¿verdad? Pero la idea inicial es muy dura. Y luego sigue, porque 1000 años a tus ojos son un ayer que ya pasó, como una vigilia a la noche. Y ahora habla del tiempo. 1000 años son como el ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. O sea, una vigilia de la noche, ¿qué es? Pues cuando alguien, ¿verdad? Dice, ya tengo sueño, me duermo, y al día siguiente suena el despertador y uno dice, ay, qué rápido se pasó la noche, ¿verdad? Ni la sentí. Bueno, pues dice, pues 1000 años son como una siesta de Dios, ¿no? Un sueñito que Dios echa, ¿no? Así como que, no sentí que pasó la noche, pues Dios dice, ya pasaron 1000 años, ¿no? O sea, en el fondo, ¿qué está diciendo? El tiempo para Dios no es como a nosotros. El tiempo para Dios pasa distinto a nosotros. 1000 años, yo no puedo vivir 1000 años, pero para Dios 1000 años son una cosa pasajera, ¿no? O sea, pasa rápido, o sea, si para Dios 1000 años son una noche que ya pasó, ¿qué somos nosotros de valioso? Pues nada. O sea, en 1000 años, ¿cuántas gentes vivieron, no? ¿Cuántas vidas vivieron? ¿Cuántas generaciones pasaron? Muchas. Pues para Dios no son nada. Sigue la visión muy negativa del hombre, ¿no? O sea, 1000 años pasaron, no es nada, no queda nada. No, hasta ahí queda, ¿no? Es un destello ante los ojos de Dios, ¿no? Un milenio es un día que ya pasó. Un día que ya pasó. Y por lo tanto, que sí que Dios está más allá de lo que yo me puedo imaginar y que yo soy nada comparado a Dios. Es lo que está diciendo, ¿no? Cuando dice 1000 años a tus ojos son como un ayer que ya pasó, significa yo no valgo nada delante de Dios, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Dios es grandísimo, o sea, 1000 años y Dios es como un sueñito que se echó, y pues yo en 1000 años yo ya me morí, ya me petrifiqué, yo ya me acabé, yo ya ni los gusanos quedan, ¿verdad? Y para Dios fue un sueño, ¿no? O sea, ¿qué es el hombre delante de Dios? Nada. Tú lo sumerges en un sueño y a la mañana será como hierba que brota, y por la mañana brota y florece, pero por la tarde se seca. O sea, ¿qué es el hombre? Pues el hombre es algo que así como la hierba que hoy crece y se seca, el hombre también hoy crece y mañana se seca. Nos vamos a morir, pues es una cosa muy dura, ¿no? Vamos a quedar empequeñecidos. El hombre es pequeño delante de Dios, o sea, el hombre no está al nivel de Dios, ¿no? O sea, esa es la idea del Salmo, ¿no? O sea, ¿quién es Dios y quién es el hombre? El hombre es una cosa pequeñísima delante de la grandeza de Dios. Y aunque el hombre es gigante, ¿verdad? Perdón, y aunque el Dios es gigante a los ojos de Dios, pues el hombre no es nada. Es lo que está diciendo el Salmo, ¿no? Así está comenzando el Salmo, ¿no? Es una cosa pequeñísima, es una cosa insignificante, ¿no? Todo pasa a prisa, todo pasa rapidísimo, todo pierde su sentido, todo se acaba. Por lo tanto, el Salmo pues está haciendo, por eso decimos que es una reflexión sapiencial, ¿no? Porque está reflexionando sobre la vida del hombre. ¿Y qué es el hombre? Bueno, pues no es nada. Es una reflexión, si ustedes se dan cuenta, si ustedes tienen la oportunidad de leer, ¿verdad? El libro de Coelet, ¿verdad? Que está en el Antiguo Testamento, el libro de Coelet, es muy negativo también, ¿verdad? A veces es muy pesimista en muchos lados. Es muy parecido a eso. No tan radical como este, porque todo el libro de Coelet le reflexiona más, pero es parecido, ¿no? Por eso dicen que esto es después del exilio, porque se parece mucho a ese tipo de sabiduría, ¿no? De reflexión, como diciendo, pues la vida no vale nada, tú no eres nada delante de Dios, o sea, tú eres insignificante, ¿no? Y además, tú eres insignificante, y además tú eres un pecador de primera, eres un pecador, no vales nada. ¿Qué quieres creerte mayor? ¿Qué quieres creerte superior? Eres insignificante, porque no vales nada, no te creas mayor. Entonces empieza el primer movimiento, ¿no? Luego, de la primera parte viene el segundo movimiento, que es versículo 7 al versículo 10, ¿no? Entonces viene el enfrentamiento entre Dios y el hombre, ¿no? Dice, pues ante tu cólera somos consumidos, por tu furor somos anonadados. Has puesto nuestras culpas ante ti y a la luz de tu faz nuestras faltas secretas. Bajo tu enojo declina nuestros días, como un suspiro consumimos nuestros años. Los años de nuestra vida son unos 60 u 80, si hay vigor, mas la mayor parte del trabajo es vanidad, pues pasan rápido y nosotros nos volamos. Pues sigue hablando de que el hombre, pues su vida se va rapidísimo, no tiene sentido, vive en pocos años.
Y peor aún, delante de Dios nuestros pecados están latentes. Y entonces por tu cólera somos consumidos, por tu ira somos anonadados. Y entra aquí el tema por eso digo la confrontación entre Dios y el hombre, ¿no? Porque ¿qué le puede presentar el hombre a Dios en realidad? Pues sus pecados, ¿verdad? Si usted piensa, ¿qué tendrá usted que darle a Dios si usted estuviera hoy delante de Él? Pues a lo mejor sí le sacará cosas buenas, pero también van a salir sus pecados. Y como esa es una visión muy negativa, la verdad, que está presentando al principio del Salmo, pues ¿qué le voy a presentar a Dios? Mis pecados, ¿no? Y lo dice, por tu cólera somos consumidos. Y la palabra cólera, aquí, la palabra cólera, se refiere a no se refiere a un enojo solamente, ¿no? Cólera se refiere a un calor grandísimo, ¿no? Que ciertamente, ¿no? Cuando alguien se enoja mucho, pues se calienta, ¿no? Hierve la sangre, ¿no? Y entonces se siente la tensión, ¿no? Y es la misma idea, ¿no? La palabra cólera aquí en hebreo se refiere a algo que está hirviendo, ¿no? Por eso dice, por tu cólera somos consumidos, ¿no? Es como si Dios se enojara cuando ve mis pecados y entonces se calienta Dios del coraje de ver mis pecados y entonces el calor, ¿verdad? Así como si fuera el sol, ¿no? Y el sol lo agarra y arrasa, destruye al hombre, porque sus pecados lo encolerizan. Esa es la imagen que tiene. Entonces yo voy delante de Dios, yo no soy nada, mis días pasan, soy polvo, y lo único que tengo delante de Dios son mis pecados. Cuando Dios ve mis pecados, se encoleriza y me destroza, me aniquila. El calor de Dios, la ira de Dios, ¿verdad? Que va sobre el hombre, ¿no? Como un juez, ¿no? Que va sobre el hombre para destruirlo, ¿no? Para destruirlo. Es una imagen muy dura, ¿no? Que obviamente, como yo le digo, hay que leer todo el Salmo, ¿no? Porque viéndolo así van a decir, ¡ay, Dios nos castiga! No. El salmista está reflexionando. ¿Qué le puedo ofrecer a Dios? Pues si soy un pecador, ¿qué me va a dar Dios por mis pecados? Pues su cólera, ¿no? Y me va a destruir con su cólera, ¿no? Dice, has puesto nuestras culpas ante ti, ante la luz de tu rostro, nuestras faltas secretas. O sea, pues yo puedo engañar a todos, pero mis pecados los conoce Dios totalmente conoce mis pecados, incluso los secretos. Porque habrá gente que conozca mis pecados, ¿no? Porque pues me peleé, dije cosas, etcétera. Pero habrá pecados que nadie conoce, pero Dios sí los conoce. Sí, yo puedo engañar a los demás, pero Dios sabe mis pecados, sabe lo que pienso, sabe lo que yo hago. Dice, pues ante la cólera de Dios no me queda nada, porque Dios sabe hasta lo más secreto. Si se va a enojar por lo visible, pues se va a enojar también por lo invisible, porque Dios me conoce, ¿no? Dice, ante ti has puesto nuestras culpas, ante la luz de tu rostro, ¿no? El rostro de Dios, ¿no? Aquí habla del rostro de Dios. Generalmente el rostro de Dios en la Biblia pues representa una bendición, ¿no? Pero aquí el rostro de Dios es su ira, ¿no? Aquí es la ira, ¿no? Dios ve mis pecados y bueno, yo quedo hecho pedazos, ¿no? Bajo tu enojo, dice, declina nuestros días, como un suspiro consumimos nuestros años. Entonces, bueno, pues si Dios me va a destruir por mis pecados, pues ya que me queda nada, pues ya mi vida va en picada. O sea, si ustedes ven este salmo, ¿verdad? La primera parte es terrible, ¿no? O sea, ¿quién es el hombre? Polvo. Vive poquito, ¿verdad? O sea, 1000 años, o sea, no soy nada comparado con Dios. Pecador. O sea, no somos nada. Y al final dice, los años de nuestra vida son unos 70 u 80, si hay vigor, ¿no? O sea, ¿cuánto vivían en aquel tiempo? Dice 70 u 80, ¿no? Dice, mas la mayor parte son trabajo y vanidad, pues pasan rápido y nosotros nos volamos. O sea, nos vivimos trabajando y nuestra vida se desgasta en el trabajo, ¿no? Punto. Eso es lo que hacemos. Vivimos a lo más 60, 70 u 80. Ahora, el tema de la edad es muy importante, ¿no? Porque igual, si regresamos al libro del Génesis, ¿verdad? En el libro del Génesis ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 5, van a ver que ahí vive la gente muchos años, ¿verdad? El capítulo 5 del Génesis, ustedes lo ven, ahí se habla de que se vive muchos años, ¿no? Entonces vamos a leer tantito, no todo, porque si no, no acabamos nunca aquí, pero para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el capítulo 5 hay una genealogía, ¿no? Entonces dice, tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo, ¿no? Ya 130 años, ¿no? Imagínense, 130 años cuando engendró un hijo, o sea, que le puso nombre de Set. Fueron los días de Adán después de engendrar a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. O sea, según el libro del Génesis, Adán vivió 800 años, una cantidad enorme de años, ¿no?
Y así, por el estilo, ¿verdad? Vamos viendo nosotros cuántos van viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, más adelante, ¿no? El versículo 18 dice, Yered tenía 162 años cuando engendró a Enoc, y vivió Yered después de engendrar a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. O sea, estamos hablando de gente que vivió muchísimos años. Pero ¿qué representa la edad en la Biblia? Porque aquí es lo más importante, porque uno dirá, ¡ay, cuánto vivían antes! No. ¿Qué significa la edad? La edad, según el libro del Génesis, es qué tan bueno o qué tan santo, podríamos decir nosotros, qué tan santo soy, ¿no? Entre menos vivo, significa que entonces más pecador soy. Si ustedes leen la genealogía, unos viven más, otros viven menos. ¿Qué significa que vayan viviendo menos? Que son más pecadores. ¿Y el pecado qué hace? El pecado reduce la vida, ¿verdad? Es una teología, es un símbolo, ¿verdad? Entre más años tengo, más bueno soy. Entre menos años tengo, más pecador soy. Incluso, ¿verdad? Si ustedes siguen leyendo el Génesis, en el capítulo 6, ¿verdad? Que es un pasaje un poco extraño, pero bueno, lo que nos interesa es la última parte, ¿no? Dice el versículo 3, ¿no? Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no son más que carne, ¿no? Carne significa debilidad, ¿no? O sea, son pura debilidad los hombres. Por lo tanto, sus días serán 120 años. Entonces, en el capítulo 6 dice Dios, van a vivir solamente 120 años. O sea, ya no van a vivir 800, 600, 500, no, 120. O sea, el pecado ha crecido tanto que lo máximo, 120, ¿no? Es lo que está diciendo, es un número simbólico para decir que efectivamente el pecado ha crecido de tal manera que el pecado se ha hecho tan fuerte que evidentemente el pecado, ¿verdad? Pues ha hecho que se disminuya la vida del hombre, ¿no? Entonces, como el pecado ha crecido de esa manera, con esa intensidad, pues entonces viene, ¿verdad?, la caída. Entonces, cuando aquí el Salmo dice uno vive en 70, uno vive 80, bueno, pues lo que está diciendo es, somos unos pecadores, ni a 120 llegamos, o sea, somos unos pecadores. O sea, decir 70 o 80 está refiriendo a eso, ¿no? Somos pecadores, o sea, no podemos ni llegar a los 100 años, somos muy pecadores. El pecado ha crecido tanto con nosotros que tenemos una edad muy pequeña, muy pequeña. Y sí está en el tema del pecado, ¿no? Porque decíamos, ¿qué le presentan a Dios? Sus pecados. La cólera de Dios me va a destruir. Pues sí, ¿por qué vives poquito? Diría el Salmo. Pues por tus pecados. Claro, estamos hablando simbólicamente, no vaya usted a creer que diga, entonces quiere decir que por eso ya vivimos poquito. No, es una manera simbólica de decir, ¿no? Entre más vida tienes, más santo eres. Entre menos vida, más pecador. Según el salmista, somos una bola de pecadores, entonces vivimos poco, ¿no? Pero bueno, eso es un valor simbólico, no lo vaya a tomar usted literalmente y decir, entonces quiere decir que ya no vamos a vivir mucho porque Dios no quiere. No. Vivimos pues según nuestras circunstancias, nuestra historia, lo que vamos teniendo, es otra situación, ¿no? O sea, eso es otra cosa, lo fisiológico de nosotros. Simbólicamente está diciendo entonces el salmista, somos pecadores, somos un pueblo pecador. Entonces fíjese, con eso termina la primera sección del Salmo. Entonces, ¿qué está diciendo el Salmo del hombre? Polvo, pecador, conoce todo. El hombre no vale nada. Pero entonces viene el versículo 11. Y el versículo 11 es como una bisagra, ¿verdad? Era la bisagra, ¿verdad? Que une una puerta con una pared, ¿no? Entonces, por un lado está el hombre pecador, ¿no? El castigo de Dios, la ira de Dios. Entonces viene el versículo 11, que es como la bisagra, y entonces une con otra realidad. Y en la segunda parte del Salmo es muy esperanzadora. Dice el versículo 11, ¿quién conoce la fuerza de tu cólera y temiéndote tu indignación? Entonces, a ver, sí, Dios se enoja por nosotros, pero ¿quién conoce la cólera de Dios? ¿Quién ha sido capaz de conocer la cólera de Dios? Viene la reflexión, ¿no? A ver, sí somos unos miserables, polvo, pecadores, somos de lo peor del mundo. Pero de verdad, ¿quién conoce la cólera de Dios? ¿Quién de verdad ha sido destruido por la cólera de Dios? ¿Quién ha sido destruido? O sea, aunque no lo dice ahí, pues nadie. De verdad que, o sea, si yo voy ante Dios va a ver mi pecado y mi pecado va a la cólera de Dios porque somos unos pecadores. Y entonces el salmista dice, a ver, pero ¿y quién ha visto la cólera de Dios? ¿Quién ha visto esa destrucción de Dios? Pues nadie la ha visto. Oh, sorpresa, sí somos de lo peor, pero aunque somos de lo peor, Dios nunca lo ha manifestado.
quiere decir que Dios va a dar una nueva oportunidad. ¿Quién puede conocer, no? ¿Quién puede saber realmente cómo se manifiesta esa cólera de Dios? Nadie puede. Y entonces, si nadie ha conocido la cólera de Dios, ¿qué significa? Entonces viene la segunda parte del Salmo, ¿no? Del versículo 12 al 17, ¿no? Si nadie conoce la cólera de Dios, entonces quiere decir que Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto siempre a perdonarnos. Por eso nadie la conoce, porque Dios siempre nos perdona. Y entonces a partir del versículo 12, si empieza toda una actitud optimista, ¿no? Y entonces dice el versículo 12, enséñanos, Señor, a contar nuestros días para que entre la sabiduría en nuestro corazón. Bueno, así dice la Biblia de Jerusalén, ¿no? Que en realidad no debería decir así, para que tengamos un corazón sabio. Un corazón sabio. O sea, somos unos pecadores, vivimos poquito, somos polvo, pero si tu cólera nunca la has manifestado como tal, Señor, pues enséñanos a contar nuestros días, o sea, ayúdanos a valorar nuestros días, aunque sean poquitos, ayúdanos a valorarlos. Qué curioso, primero había dicho que éramos de lo peor porque vivíamos poco, no valíamos nada, 1000 años ante la presencia de Dios son nada, ¿no? Y de repente ahora comienza diciendo, enséñanos a contar nuestros días, o sea, enséñanos a valorar nuestros días. A lo mejor son poquitos, son 70 años, no importa, ayúdanos a contarlos, o sea, contarlos, ¿qué significa? A vivir cada día de manera especial. Porque lo que se cuenta, pero cuando yo voy contando algo, voy poniendo atención, ¿no? Nadie cuenta a lo bruto, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay? 1000. ¿Los contaste? No, le aproximé. No, eso no es contar, eso es aproximarle. ¿Cuánta gente hay? 1000. ¿Por qué sabes que hay 1000? Porque me puse a contar 1, 2, lo fui viendo uno por uno. Si yo voy contando mis días, ¿qué significa? Que yo voy viendo cada día de manera especial. No es que lo voy viviendo, no es que yo me voy dejando arrastrar por el impulso de las cosas, sino que yo voy poniendo atención a cada día. Yo voy poniendo atención a cada situación. Yo voy viviendo con intensidad cada día. Yo voy valorando cada día. Enséñame a contar nuestros días. O sea, enséñame a vivir, a apreciar cada día. A lo mejor soy polvo, a lo mejor no valgo, a lo mejor soy un pecador empedernido. Pero ayúdame a valorar mi vida. Ayúdame a disfrutar lo que estoy teniendo, Señor. Y dame un corazón sabio, un corazón sabio. Y aquí es muy importante esto, un corazón sabio, porque algunos lo traducen así, ¿no? Danos sabiduría en nuestro corazón, ¿no? Como si la sabiduría fuera un añadido, ¿no? Mi corazón necesita algo de sabiduría, no. No le estamos pidiendo a Dios que nos dé algo de sabiduría, no. Danos un corazón sabio, o sea, que mi corazón siempre sea sabio, no que me dé sabiduría, porque cuando me da sabiduría, pues es como un añadido, ¿no? Entonces mi corazón tiene muchas cosas y entre tantas cosas tiene sabiduría. No. La palabra exacta es dame un corazón sabio, es decir, dame un corazón que siempre sea sabio. ¿Y qué quiere decir sabio en la Biblia? Sabio quiere decir saber vivir bien, saber vivir según Dios. Eso es ser sabio. Sabio no significa que yo conozca muchas cosas, que sea bien inteligente, que me leí 1000 libros, no. Sabio es el que sabe vivir bien. Señor, ayúdame a contar mis días, ayúdame a disfrutar cada día y ayúdame a tener un corazón sabio que sepa vivir bien, que sepa valorar mi vida. Y el corazón sabio, mis hermanos, ya no peca. Hace rato dijo que era un pecador, pero si la cólera de Dios no está, si yo valoro cada día mis días y cada día los vivo bien, mis hermanos, entonces pues el pecado desaparece y mi vida tiene sentido, ¿no? Fíjese cómo el Salmo va cambiando. Me reconozco que soy una porquería y de repente digo, bueno, pero pues no es para tanto, ¿no? Señor, ayúdame a valorar mi vida, ayúdame a descubrir lo grandioso. Fíjense cómo da el cambio el Salmo, ¿no? El versículo 12. Vuelve, Yahvé, ¿hasta cuándo? Ten piedad de tus siervos. Fíjense, vuelve, Yahvé. O sea, Señor, regresa conmigo. Sabemos que Dios nunca nos deja. El salmista se sabe pecador, sabe que la cólera de Dios lo va a destruir, pero a pesar de eso dice, no, Dios nunca me va a destruir, porque Dios siempre va a ayudarme. Dios siempre está aquí conmigo. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Fíjese qué curioso. En el versículo 3 decía, tú reduces al hombre al polvo, y le dice, regresen, hijos de Adán, ¿no? El hombre que es polvo. Y ahora, vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? O sea, no somos polvo. Somos polvo, sí, pero
tú no nos llamas a ser polvo, nos llamas a estar contigo. Vuelve, Señor, o sea, queremos tenerte, no queremos ser polvo, ¿no? Es la respuesta. ¿Seremos polvo? Sí, pero queremos que Dios venga para que nos haga fuertes, para que le encontremos sentido a nuestra vida. No queremos regresar al polvo, sino queremos regresar a ti, queremos encontrarnos contigo. La última palabra la tienes tú, no mi polvo. Y esto es muy importante. ¿Cuánta gente vive siempre derrotada, fracasada, derruida? Y dice, ay, que mi vida no tiene sentido, ¿verdad? Y no, pues tendría que decirle como estamos, Señor, vuelve, yo quiero encontrarle, ¿verdad? Ayúdame a contar mis días, que valore cada día. Dame un corazón sabio, ¿verdad? Para que yo siempre sepa vivir bien. Ayúdame a encontrar tu presencia para que mi polvo se convierta en tu aliento, se convierta en tu gracia, se convierta en tu amor. Porque tú me tienes que salvar, Señor, tú me tienes que levantar, tú me tienes que transformar. Y entonces dice el salmista, ¿no? Sácianos de tu amor a la mañana, ¿no? Para que exultemos y cantemos toda nuestra vida. Sácianos, ¿no? Y saciar, ¿qué quiere decir? Llenar, ¿no? Llenar. Y aquí saciar puede significar, sí, una cualidad física, pero aquí se habla de una cualidad espiritual, ¿no? Sácianos significa, Señor, dame, tengo un hambre espiritual de ti, quiero que me llenes de tu presencia, quiero que me llenes de tu amor. Sáciame, Señor. Fíjense, no le piden, Señor, dame algo, ¿no? Señor, dame un poquito de tu presencia, un poquito de tu amor. No. Sácianos. ¿Y saciar qué quiere decir? Estar lleno. No, tantito, ¿no? No es lo mismo decir, como un bocadillo para matar el hambre. Me eché toda la comida completa, ¿no? Quedé lleno, quedé saciado. El salmista le dice, Señor, sáciame de tu amor. Que tu amor me llene, que quede harto de tu amor. No quiero que me falte nada. Quiero que tú me llenes, Señor, quiero que tú me sacies. Si yo le encuentro valor a mi vida, si yo tengo un corazón sabio que me ayuda a vivir, si voy descubriendo a Dios en mi vida, mis hermanos, ¿cuál es la consecuencia? Que Dios me sacia de su amor. No me falta su amor. Qué curioso, hace rato hablaba del castigo de Dios y de todo. Pero ¿quién ha conocido ese castigo? Nadie. ¿Y por qué no? Porque Dios me ama. Y si Dios me ama, entonces ¿qué le voy a pedir a Dios? Pues que me sacie de su amor. Lléname de tu amor. La pregunta sería, ¿y yo qué tan lleno estoy del amor de Dios? ¿Yo de verdad estoy lleno del amor de Dios o no? Porque a lo mejor sí digo que Dios me ama, quiero a Dios, pero ¿estoy saciado del amor de Dios? Porque a lo mejor no estoy saciado. A lo mejor sí tengo algo del amor, me siento amado por Dios, me siento privilegiado, ¿verdad? De repente. Pero no, saciado significa que estoy llenísimo del amor de Dios. O sea, no hay lugar para otra cosa, ¿no? Es como cuando alguien se llena y dice, no, ya no puedo comer nada, ¿no? Porque otro más y reviento, ¿no? Bueno, pues así sería, ¿no? Estoy tan lleno del amor de Dios que no puede entrar la depresión, que no puede entrar la angustia, que no puede entrar la desilusión. No entra. Estoy saciado del amor de Dios. Aunque entre la mala vibra, no va a entrar porque yo estoy lleno del amor de Dios. ¿Quién está saciado del amor de Dios? Y si no estoy saciado del amor de Dios, ¿por qué no estoy saciado? ¿De qué otra cosa me estoy alimentando que no es eso? Lo dice el libro del Deuteronomio, ¿no? Cuando están en el desierto, ¿verdad? Lo dice, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el hombre no solamente come físicamente, también come espiritualmente. ¿Y cuál es el alimento espiritual? La palabra de Dios, lo dice el libro del Deuteronomio, ¿no? La boca se llena también de la palabra de Dios. Sácianos, Señor. Devuélvenos, dice el versículo 15, devuélvenos en el gozo de los días que nos humillaste. Devuélvenos el gozo. Todo el tiempo en que me sentí humillado por mi pecado, por mi fragilidad, ahora devuélveme el gozo. Dios no quiere gente triste, Dios no quiere gente deprimida, Dios quiere gente que esté llena de amor, que esté llena de felicidad, ¿no? Que se llene de Dios, se sacie, y el que está saciado de Dios, se le devuelve el gozo, se llena de alegría en su vida, se llena de una alegría inmensa, transformadora, renovadora. Que se vea tu obra con tus siervos y tu esplendor con la gloria. La dulzura del Señor sea con nosotros, confirma tu acción de nuestras manos. Y entonces regresa de nuevo el título de Señor en el versículo 17, y ahora el salmista, ¿verdad? Se une a toda la comunidad y se reconocen que son siervos. Esto es muy importante. Se reconocen como siervos y reconocen a Dios como su Señor. Siervos aquí vendría siendo como los esclavos, ¿no? O los criados, ¿no?
Y aquí es una imagen muy curiosa, porque si está el Señor, que es el amo, y están los siervos, los criados, ¿quién es el que tiene que trabajar? Pues los criados, ¿no? El Señor es el que manda, el que dice, hey, tráeme esto, haz lo otro, manda, ¿no? Y los criados son los que se ponen a trabajar. Pero según el Salmo, no. Que se vea tu obra con tus siervos. O sea, primero que actúe Dios para que los siervos hagan cosas. Esto está al revés, ¿no? Primero el amo tiene que ponerse a trabajar para que los siervos lo imiten. Confirma, Señor, tu acción de nuestras manos. O sea, lo que yo hago con mis manos, lo haga porque tú lo has hecho antes. Qué curioso. Es como si el dueño llegara y dijera, primero voy a trabajar y voy a hacer todo, y después ya lo van a hacer ustedes para que sepan cómo lo hacen. O sea, yo no solamente yo no mando, sino yo hago todo y luego me van imitando. Pues no, se supone que si yo tengo esclavos o tengo criados, pues es para que hagan el trabajo, no es para que yo me ponga a hacer el trabajo primero. Bueno, ahorita voy a hacer el quehacer de toda la casa, ¿eh? Vean cómo hago el quehacer, mañana lo hacen ustedes. Pues no, ¿verdad? Pues si contraté a alguien es para que haga el quehacer, no para que yo me ponga a hacer el quehacer, pues bonitos criados tengo, ¿verdad? No, aquí dice, no, primero es Dios el que hace las cosas y luego los siervos lo van viviendo. Es primero Dios el que ama y luego los siervos empiezan a imitar el amor. Es primero el Señor el que empieza a ayudar y luego los siervos empiezan a ayudar. Confirma tú la acción de nuestras manos, o sea, que lo que yo haga lo esté haciendo porque tú lo hiciste primero, Señor, porque tú lo llevaste a cabo primero. Esta es una cosa que cambia los roles, ¿no? Porque esto da a entender que los criados van a hacer cosas si el amo las hace. Entonces, si el amo no hace algo, los criados no lo hacen. Claro que aquí el Señor es Dios, entonces, pues si Dios no odia, pues yo no tengo por qué odiar, porque Dios está confirmando mis obras de mis manos. La pregunta entonces de este salmo sería, ¿y yo soy un buen criado que las obras de mis manos, mis acciones de todos los días, las confirma Dios o no? Porque a lo mejor diríamos, no, pues si ayer se la refresqué a 3, ¿verdad? Pues esas no son las obras de nuestras manos, o sea, Dios no está confirmando eso. Yo estoy haciendo otras cosas que no son las del Señor, ¿eh? Por lo tanto, si Dios me llena de alegría, de su amor, ¿verdad? Si me llena de gozo, ¿cuál es la respuesta? Pues voy a imitar a Dios, que es mi dueño. Voy a imitar lo que Dios me está pidiendo para que se vaya viviendo en cada día de mi vida. Fíjese cómo entonces el salmista, ¿verdad? Invita entonces a todos a reconocernos, sí, siervos, pero porque es el amo el que primero hace las cosas, para que el amo confirme la acción de mis manos. Dios confirmará todos los días las acciones de mis manos o no las confirma. Todo lo que yo hago en un día, Dios lo confirmará y digamos, sí, es que esto es lo que hace Dios. Ajo cuando vea diga, no, pues es que yo me peleé hoy, es que hoy maldije, es que hoy robé, es que hoy... Eso no lo hace Dios. Entonces Dios no está confirmando esas obras. ¿Y sabe por qué no la está confirmando? Pues porque eso no lo hace Dios. Y quiere decir que si yo lo hago, en realidad no estoy saciado del amor de Dios. Porque si yo estuviera saciado, no estaría haciendo nada de eso. Si yo estuviera saciado del amor de Dios, yo estaría alegre siempre y siempre estaría amando y respetando a los demás. Pero como no estoy lleno del amor de Dios, mis hermanos, las obras de mis manos no son las de Dios. Entre más me llene del amor de Dios, mis obras cada vez se van a parecer más a las de Dios. Entre menos esté lleno del amor de Dios, mis obras serán menos del amor de Dios, porque no estoy lleno de su amor. Por lo tanto, podríamos todos relacionar esto y preguntarnos, ¿hasta qué punto me lleno del amor de Dios? Pues sería, ¿hasta qué punto mis obras, mis acciones reflejan la labor de Dios? Y si mis obras son cada día peores, bueno, pues quiere decir que cada día menos me siento amado por Dios. Quiere decir que entonces cada día tendría que estarme dejando amar más por Dios. Señor, sáciame de tu amor. Esa tendría que ser hoy nuestra oración, para que nuestra vida se transforme. Fíjense cómo entonces este Salmo 90 empezó haciendo una visión muy terrible del hombre, ¿no? Somos de lo peor, pero no hizo esta reflexión para que nos sintiéramos menos, para hacernos sentir basura, no. Fíjate que no vales nada, pero a los ojos de Dios vales mucho. Y vales mucho porque Él te quiere llenar de su amor.
Y vale mucho porque Él primero te pone el ejemplo para que tú lo puedas hacer. Pues que este salmo nos ayude entonces a valorar todo lo importante que somos y que de verdad le demostremos al mundo que Dios me ama, no porque se los diga, sino porque las obras de mis manos son confirmadas por la presencia de Dios. Pues vamos a terminar entonces aquí con este salmo y pues de tarea, ¿verdad? Para que ustedes hagan su oración en su casa y reflexionen, ¿verdad? Precisamente sobre esto, ¿verdad? Sobre esta realidad de nuestra vida. En primer lugar tendremos que pensar, ¿quién soy yo? ¿Quién he sido yo en mi vida? Y a lo mejor sí, vamos a pasar como el Salmo, ¿verdad? A lo mejor primero vamos a decir, he sido de lo peor, he sido un pecador, he peleado, he defraudado, no importa. Primer paso, ¿quién he sido yo en la vida? Y luego, segundo lugar, bueno, aunque yo he sido esto tan malo, aunque yo he sido de lo peor, Dios me ama. ¿Qué tanto me he dejado llenar del amor de Dios? ¿De verdad me he dejado llenar? ¿O por qué no me he dejado llenar? ¿Qué obstáculos he puesto yo para no dejarme llenar de ese amor? Entonces, primero, ¿cómo he sido en mi vida? Segundo, ¿qué tanto me dejo llenar del amor de Dios? ¿O qué tantos obstáculos he puesto para no llenarme de ese amor? Y finalmente, Dios estará confirmando las acciones de mis manos. Y si no las está confirmando, pues Señor, lléname de tu amor para que cada día me parezca más a ti. Eso es lo importante. Bueno, entonces vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en este día para conocer más tu palabra y reconocer el grande amor que nos tienes. Ayúdanos para dar siempre un ejemplo del grande amor que nos tienes y llénanos, Señor, cada día de ese amor para ser esos testigos que tú necesitas. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues que tengan todos una buena noche, que descansen.